Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrea Salazar y vamos a dar inicio a la exposición sobre etnografía. Dentro de la metodología cualitativa se encuentra la etnografía como método o enfoque que se utiliza tanto en la antropología como en las ciencias sociales. De acuerdo a los autores Hammersley y Atkinson, destacados académicos en el campo de la investigación social y específicamente en trabajos con la etnografía, la definen como un método o conjunto de métodos cuya principal característica es que el etnógrafo participa en la vida diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando qué pasa, escuchando qué se dice, haciendo preguntas y recogiendo cualquier dato disponible que sirva para iluminar el tema de su interés. Además, Seligueta y Solé, académicos españoles destacados en el campo de la educación y la pedagogía social, exponen que se trata, por lo tanto, de la interpretación que nos proporciona el etnógrafo en tanto que ha estado, ha visto, ha escuchado a las personas de un lugar en concreto. Es así como se puede definir que la etnografía es un estudio directo de un grupo de personas en un tiempo determinado para conocer comportamientos sociales, prácticas culturales, interacciones y vida social. Bueno, en la historia del origen, la investigación etnográfica, la palabra etnográfica viene del griego etnos, que significa pueblo o tribu, y grafo, que significa escribir. Es una técnica que tiene sus orígenes en la antropología y la sociología, siendo el estudio de personas y culturas, observando las prácticas culturales de los grupos sociales, pudiendo participar en ellos. La etnografía estudia las culturas y sociedades humanas. Tiene raíces antiguas como las observaciones de Heródoto sobre pueblos considerados bárbaros. También durante la época de exploración y colonización europea, en los siglos XV al XIX, se registraron descripciones de diversas poblaciones, pero, sin embargo, la etnografía moderna comenzó en el siglo XX junto con la antropología social, enfocándose en un conocimiento científico de estas sociedades. Bronislaw Malinowski es reconocido como uno de los fundadores de la etnografía moderna y la antropología social británica. Él introdujo el concepto de observación participante que implica vivir entre las comunidades estudiadas para entender sus costumbres y creencias. Otros de los colaboradores importantes en el desarrollo de esta fueron Franz Boas y Margaret Mead, quienes aportaron a una visión menos etnocéntrica de las culturas. A lo largo del siglo XX, la observación etnográfica se consolidó en la antropología y se extendió a otras disciplinas como la sociología y las ciencias de la comunicación. Esto le permitió un enfoque más inclusivo y más comprensivo hacia las diversas formas de la vida humana. Vamos a tratar tres tipos de etnografía. La etnografía, la cual se interesa por el comportamiento de un grupo de personas en concreto, por cómo interactúan y se relacionan en un contexto de vida y principalmente lo que hacen o cómo se comportan dentro de este grupo. También tenemos la etnografía, se basa en el estudio de las interacciones sociales en entornos digitales. La principal diferencia es que se centra en la comunicación humana en línea. O sea que es el análisis de las percepciones, comportamientos e interacciones de los usuarios en la red. Este método se utiliza en una amplia gama de disciplinas como la investigación de mercadeo, la educación, el turismo, la informática, la psicología, la geografía y muchas otras más. También se tiene la etnografía digital, también conocida como la etnografía virtual o ciberetnografía. Es un método de investigación que estudia la interacción humana en el mundo digital, la cual se basa en la exploración de las interacciones entre la tecnología y la vida cotidiana de las personas. La etnografía también presenta unas características. Las más importantes son observación participante. El investigador participa en la vida cotidiana de las personas de una forma abierta o encubierta para observar, escuchar, hacer preguntas y recopilar datos. Se tiene también los datos naturales que se recopilan de manera naturalística, sin interferencias o contaminación de medidas formales o problemas preconcebidos. Toda la información obtenida se analiza de forma cualitativa.
y se debe hacer un registro sistemático de la observación y el registro de los datos. Además, hay una intención naturalista, cuyo objetivo es comprender las realidades actuales, las entidades sociales y las percepciones humanas. ¿Qué se estudia desde la etnografía? La etnografía se considera una técnica o método de investigación y una rama de la antropología social y cultural. Dentro de los instrumentos que más se usa es la recopilación, para la recopilación de datos son las historias de vida, que son las entrevistas cara a cara entre el investigador y el informante. La etnografía en sí es un método de investigación que estudia personas y culturas a través de la observación de sus prácticas sociales y culturales, cuyo objetivo es comprender el significado de sus acciones en la vida cotidiana. Esta se centra en describir y analizar ideas, creencias, prácticas de grupos y comunidades, interpretar comportamientos culturales, examinar cómo el contexto social y cultural influyen las relaciones de un grupo con temas específicos. En la etnografía se aplica en diversas disciplinas como la educación, la comunicación, la investigación de mercados, adaptándose desde el estudio de sociedades simples hasta sociedades más complejas. Pasando al marco epistemológico de la etnografía, se centra en la comprensión y análisis de la cultura a través de métodos cualitativos, destacando su naturaleza interpretativa y contextual. Además, se inscribe dentro de un paradigma postpositivista que desafía las nociones tradicionalistas del positivismo. También se encuentra en una perspectiva hermenéutica, ya que se enfatiza en la interpretación de significados culturales y el entendimiento profundo de las dinámicas sociales mediante un trabajo de campo, interpretación de significados, análisis de la estructura social y análisis de los roles de la comunidad. En cuanto a las técnicas o instrumentos, tenemos entre ellos la observación participante. Es una técnica de investigación que consiste en participar en el entorno natural de un grupo social para recopilar datos de manera sistemática y no intrusiva. Esta técnica es una de las más importantes o la más utilizada dentro de la etnografía, cuyo objetivo es familiarizarse con el grupo y sus prácticas para obtener la información necesaria. Se cuenta también con el diario de campo, la cual es una herramienta de investigación que permite a los investigadores registrar, sistematizar, tomar nota de aspectos importantes para organizar, analizar e interpretar la información que observan durante su trabajo. Cada investigador tiene su propia metodología para llevar adelante su diario de campo. Algunos investigadores utilizan cuadernos o libretas en las cuales anotan, dibujan, registran información como ideas, frases, transcripciones, mapas, fotografías, esquemas, entre otros. Se cuenta también con grabaciones y filmaciones, las cuales también son instrumentos cualitativos que permiten al investigador profundizar en los datos a evaluar con su riqueza y generar interpretaciones significativas. Además, se pueden utilizar como información primaria o secundaria. Se tiene la entrevista con cuestionarios. Estos instrumentos constituyen una variedad de preguntas para obtener información sobre temas específicos. Es de tipo cualitativo que permite al investigador conocer las experiencias subjetivas de los entrevistados a través de ellas, los cuales se puede obtener datos detallados de palabras, ideas o temas. Complementando la información de mi compañera Paula, tenemos las notas de campo, que son una herramienta que permite documentar el trabajo de campo para registrar la información recopilada. Estas pueden incluir la descripción del entorno físico, la descripción de las personas, la transcripción de diálogos, que es fundamental, la caracterización de personas, las observaciones relevantes, fecha, hora y ubicación de cada entrada. Hay que tener en cuenta que las notas de campo no son solo descripciones objetivas, sino también incluyen las interpretaciones y las reflexiones que hace el observador e investigador sobre lo observado. Tenemos también los registros permanentes, que son la captura de información en soportes que perduran en el tiempo, como el audio, el video
o las fotos para que no se pierda en la memoria del observador y se quede ahí. Análisis del contenido. Esta técnica consiste, o esta herramienta consiste en el estudio y descripción de la vida social de un grupo de personas en su entorno natural a través de la observación del participante y las entrevistas. Y la etnografía, como ya se mencionó, es el análisis de las percepciones e interacciones de los usuarios en la red, y la etnografía digital, que se basa en la exploración de las interrelaciones entre la tecnología y la vida cotidiana de las personas. En cualquier tipo de investigación existen retos, más aún para la investigación educativa. En el campo de la etnografía pueden existir sesgos culturales. Este fenómeno se refiere a la tendencia de interpretar y juzgar comportamientos y fenómenos sociales a través de las normas y valores de la propia cultura del investigador, lo que puede distorsionar su comprensión a la hora de analizar los datos. Barreras lingüísticas. El etnógrafo o el investigador debe ser capaz de comprender e interpretar la lengua local para una recopilación de datos más precisa. Capacidad de soportar situaciones. En la etnografía como método de investigación implica la inmersión de la vida cotidiana de las comunidades que se estudian, lo que puede resultar emocionalmente y físicamente demandante. Por eso se requiere que el investigador cuente con unas habilidades y capacidades para soportar y adaptarse a estas experiencias. Generalizaciones inadecuadas. En la etnografía se trabaja con poblaciones muy pequeñas. Al llevarlas a poblaciones mucho más grandes, se puede incurrir en generalizaciones inadecuadas. Discernimiento entre sujeto y objeto de la investigación. El discernimiento entre sujeto y objeto de investigación es esencial para comprender cómo se produce el conocimiento. Reconocer las diferencias y las interacciones entre ambos permite a los investigadores abordar sus estudios con una mayor claridad para las limitaciones y posibilidades inherentes en sus trabajos. Bueno, la etnografía también tiene aportaciones importantes en la investigación educativa. Esas implicaciones son la técnica de la observación participante, que permite acceder a información que sería difícil de recoger de otra manera. La generación de conocimiento y la mejora de la práctica docente. La interpretación y conocimiento de las identidades, costumbres y tradiciones de las comunidades humanas. Esta busca explicar el comportamiento cultural de la persona, interpretando el significado de los hechos en el contexto de la vida cotidiana. Debe existir neutralidad, evitando que el investigador incida en las respuestas de los participantes o conduzca las entrevistas bajo su perspectiva personal. Es necesario contrastar la información con los otros informantes, recogerla en diferentes momentos y asegurarse de que la muestra de informantes represente a la población estudiada. Eso da credibilidad. Otros aspectos que hay que tener en cuenta son la hipótesis que se genera en el momento en que se desarrolla el estudio, los instrumentos, esquemas, códigos y categorías que se crean a partir de la observación. Se debe clarificar lo implícito para los lectores de la misma y tener muy presente que la etnografía debe ser transcultural y comparativa. Muchas gracias.